Muy buenas noches a la Iglesia del Señor. Les saludo cariñosamente en el nombre del Señor Jesús. Doy gracias a Dios porque nos ha dado un día más de vida y hasta este momento, a esta fecha del año, nos tiene bajo su mano protectora. Espero que usted también y todo aquel que tenga acceso a este video pueda escucharlo, puede ser de gran bendición para ustedes. Vengo en esta noche a compartir un mensaje de su palabra. Bueno, sabemos que este 31 de octubre es el Día de las Iglesias Evangélicas en Chile. Eso es un gran privilegio que hace pocos años que lo tenemos y doy gracias a Dios por esto. A pesar del año difícil que nos ha tocado vivir, Dios nos ha permitido llegar hasta esta fecha. Esperando en el Señor que estemos con la fe en alto. Y este mensaje más trae a la meditación qué significa ser parte de la iglesia. ¿Qué significa que usted y yo seamos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Tiene un gran significado y tenemos una ardua tarea, una gran tarea. Y eso es lo que quiere este mensaje enseñarnos en esta noche. Así que en el nombre del Señor voy a dar lectura en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 10, y dice así la palabra del Señor. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidequel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Que por la lectura de su palabra seamos todos bendecidos en esta hora. El tema de esta noche se titula Metáfora del río Edénico. Ya todos sabemos que una metáfora es algo que pasó en un momento de la historia y que está prefigurando lo que viene, lo que va a ser en el futuro. Esa es una metáfora. Y esto es lo que vamos a aprender en el transcurrir de la meditación de este mensaje. Y dice así: toda persona que compre un terreno, un huerto, unas hectáreas de terreno, debe fijarse bien que esa tierra tenga agua. Porque si no tiene agua, todo lo que se pueda trabajar o que poder producir no tendrá frutos porque no tiene la vitalidad del principal elemento que es el agua para dar vida. Es así que podemos ver en la historia, a través de la historia, el rey Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, que en todo el tiempo que estuvo como emperador, él se dedicó a embellecer la gran ciudad. Y en todos los avances que hizo, encontramos que hizo unos jardines colgantes a 15 metros de altura. Y él se proveyó de bombas para poder impulsar el agua a la altura que necesitaba. Y es así como de esta manera logró tener los jardines colgantes más hermosos que la historia recuerda y que es una de las 7 maravillas del mundo. Hermanos queridos, al crear Dios el huerto del Edén, le proveyó también un gran río que se dividía en 4 brazos. Dice que el primero se llama Pisón, el segundo Gihón, el tercero Gidequel o Tigris y el cuarto el Éufrates. Por este magnífico río se regaba el magnífico huerto terrenal, en donde Dios colocó a la primera pareja, por cuya razón nada de lo que allí había dejaba de ser o de dar frutos, porque había abundante agua de riego. Y por ello todo era prosperidad y belleza.
porque dichos ríos tenían múltiples bifurcaciones y por cuyos medios sus aguas llegaban a todas las partes y rincones del paraíso terrenal. Así también Dios, de la misma manera que en el Edén, ha provisto un río espiritual en este universo que no deja de ser un verdadero paraíso con todo lo que el omnímodo Dios ha creado para nuestro bien. Cosas que nosotros, en nuestra mayoría, no sabemos apreciar porque ignoramos muchas cosas y bellezas que hay en este mundo. En primer lugar, tenemos el fiel cumplimiento de dicha metáfora paradisíaca en nuestro libro llamado Biblia, que es un manantial de agua, con sus divisiones literarias que nos revelan al Dios en su eternidad, además su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su presciencia y aún sus múltiples atributos. Pues en el Antiguo Testamento tenemos el fiel cumplimiento de dicha metáfora profética de los 4 ríos edénicos. Tenemos, en primer lugar, el Pentateuco, que es el primer grupo de libros, es la primera parte, que está compuesta por 5 libros en un primer grupo llamado Pentateuco, y que está compuesto por el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Allí en el libro de Génesis principalmente comienza el relato de la gran creación, de cómo Dios creó al hombre y la mujer y los puso en el huerto del Edén, y todo lo que Dios creó para que nada a ellos les faltara. Tenemos un gran Dios creador, ordenador de todas las cosas, del día, de la noche, de las lumbreras, de los astros, etc. Luego viene el libro de Éxodo, en lo cual el principal relato de este libro es cómo Jehová Dios, con mano poderosa y con mano fuerte, mediante Moisés, el gran caudillo del pueblo de Israel, sacó a los hebreos de la gran esclavitud que tenían más de 450 años cautivos en Egipto, siendo los esclavos, ¿cierto? Sin tener generación tras generación, nacieron esclavos, murieron esclavos. Ahí tenemos grandes prodigios, grandes milagros, tremendas cosas como las 7 plagas y también la muerte de los primogénitos. Pero también tenemos el gran milagro de la sangre de los corderos puesta en los dinteles de las puertas de los hebreos, que salvó la vida de los primogénitos del pueblo de Israel y no perecieron como los primogénitos de los egipcios. Tenemos también en el tercer libro, el libro de Levíticos. Este libro ya en el tiempo cuando Israel estaba en el desierto a los pies del monte Sinaí, allí nos revela, ¿cierto?, nos da a entender lo que fue la tabla de la ley que Jehová Dios escribió con su dedo de fuego para darle leyes para que Israel pudiera irse formando mediante esas leyes y vivir de acuerdo a la voluntad de su Creador. Tenemos más adelante el libro de Números, que este es el tema principal, es el conteo de las tribus. Había pasado mucho tiempo, había muerto gente y habían nacido niños, entonces había que hacer un orden y tribu por tribu se reunieron y hubo un censo, un conteo. Ese es el tema principal del libro de Números. Y por último el libro de Deuteronomio, que también lo escribió Moisés, por supuesto, pero ya este libro de Deuteronomio fue hecho 40 años después de la salida de la esclavitud de Egipto. ¿A quiénes? A las nuevas generaciones. Moisés les habló de la ley, les repitió la ley, y eso significa Deuteronomio, repetición de la ley, para que esta nueva generación fuese una generación temerosa de Dios, de Jehová del cielo, y pudiera acatar sus leyes y vivir de acuerdo a lo que Dios quería para que obtuviesen victoria en la tierra que iban a conquistar.
Que el Señor les bendiga. Eso es a grandes rasgos el argumento de los libros, los 5 libros que pertenecen al Pentateuco. Más adelante nos siguen los libros poéticos. Los libros poéticos están compuestos por Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. En el libro de Job, hermanos queridos, tenemos un relato maravilloso. Tenemos un relato inigualable. Nunca antes algo visto antes semejante al paciente Job. Manera de enseñarnos Dios de la paciencia y la tolerancia y la fe en Dios como la tuvo este hombre. Una gran y tremenda enseñanza de vida completa que cada vez que pasamos dificultades podemos mirar a Job y levantar los ojos y decir al cielo: si Dios me puso en esto, entonces de esto me va a sacar. Bendito sea el Señor. Más adelante tenemos los salmos. Los salmos, hermanos queridos, fueron escritos aún cuando el reino de Israel, ya formado, ya no eran tribus, sino que era un reino instalado en Jerusalén, y en el tiempo del primer rey Saúl, luego el rey David, luego está su hijo Salomón, y así en este tiempo se escribieron los salmos. Los autores de los salmos: aparece Moisés, aparece el rey David, aparece el rey Salomón, y es un gran crecimiento en las letras, en la sabiduría, en el querer expresar lo que se siente, cómo clamar al Señor. Y estos se escribieron principalmente también dedicados al director del coro del templo de Jerusalén, porque la mayoría de los salmos son cánticos, son para que los israelitas cantaran. Cuando dice cántico gradual, es un cántico que se va cantando mientras se sube las escalas, es decir, las gradas. Por eso se llama cántico gradual. Y es un salmo, es un libro maravilloso, muy amplio, en la cual podemos también encontrar profecías, podemos encontrar bendiciones, podemos encontrar salmos de protección y de mucha alabanza y exaltación a nuestro Dios. Tenemos también el libro de Proverbios, que nos presenta como el desarrollo de la sabiduría, hablar con sabiduría, hablar con delicadeza, hablar con altura de mira, no hablar por hablar, sino saber lo que se dice. También el libro de Eclesiastés, que es el libro, le llamo yo, de los dichos elegantes. Nuestro Dios, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Y aún nuestro Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Pero Él se llamó el Rey de los judíos. Por eso hablaba elegante, en el idioma de los reyes. Y nos da a entender, y de esa manera, en esas distintas facetas, Él se presenta a nosotros, para que le conozcamos con sus características, como Él es. Bendito sea el Señor. Y tenemos para terminar también el libro de Cantares. El libro de Cantares, hermanos queridos, es un elogio mutuo entre el esposo y la esposa. Pero no es un amor carnal, sino que es un amor espiritual. El esposo es Jehová Dios, el Creador, y la esposa es Israel. Y el esposo adula a la esposa, la encanta, la enamora. Jehová Dios, el Espíritu, para que esta esposa Israel no se vaya a adorar a otros dioses como lo hizo en antaño, sino que siempre esté esta esposa enamorada de su esposo y no quiera cambiarlo. Y es un elogio, es algo espiritual, no es carnal. Y así también la iglesia de Jesucristo, que Él es el Cordero, y la iglesia está invitada a las bodas del Cordero. También entre Jesús y la iglesia hay un encantamiento de noviazgo, porque nosotros como iglesia estamos invitados a las bodas del Cordero, y aún más aplica la Biblia y dice: se le provee que se vista de lino fino, que se prepare santa, pura y sin mancha, para poder ir a las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el fin del libro de los Cantares. Eso sería el conjunto de 5 libros poéticos que contiene la Sagrada Escritura.
En los libros históricos tenemos a Josué, a Jueces, a Samuel, a Reyes, las crónicas de los reyes, a Esdras, Nehemías.